y también tenemos acá alumnos en sala. Entonces, vamos a cambiar un poquito de tema. Ya los últimos temas que vimos, ¿no es cierto?, estaban relacionados a los conceptos de velocidad, ¿no es cierto?, que vimos estos cálculos de velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme y también los cálculos de velocidad y aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en donde, ¿no es cierto?, uno de los ejercicios era ver si se salvaba o no un gato, a ver si se acuerdan. ¿Ya? Vamos a cambiar un poquito nomás de tema, porque vamos a seguir un poquito en la rama de la física, porque vamos a seguir hablando, como parece, ¿no es cierto?, ahí, las ondas. Ya esto, ¿no es cierto?, corresponde a conceptos físicos, por lo tanto vamos a estar describiendo cómo se propagan estas distintas ondas que vamos a estar viendo. Y en esta primera clase, ¿no es cierto?, vamos a estar describiendo principalmente sus propiedades, su clasificación, ¿no es cierto?, dependiendo a las características que posean. ¿Ya? Entonces vamos a partir definiendo lo que es una onda, vamos a estar señalando algunas de sus características y así vamos a poder irlas diferenciando. Ya van a haber algunas actividades en donde van a tener que tratar de identificar conceptos que vamos a ir viendo. Entonces, la idea es que vayan quedando claros algunos conceptos claves que hay que diferenciar. Entonces, partimos esta semana, ¿no es cierto? La idea va a ser describir los conceptos físicos de las ondas y también vamos a hablar de relaciones matemáticas. Ya van a ver unos cálculos que no son tan complejos y están relacionados con las ondas. ¿Ya? No es tan complejo desde el punto de vista matemático. ¿Ya? Más que nada le puede costar, ¿no es cierto?, poder identificar la fórmula, pero desde el punto de vista matemático, ¿no es cierto?, del cálculo, esta vez no es tan complejo. Entonces, primero señalar, ¿no es cierto?, qué es lo que es una onda. Ya no es esa canción antigua, ¿no es cierto?, de H, relacionado con la física, ¿no es cierto?, tiene que ver con una perturbación, ¿no es cierto? ¿Qué significa que sea una perturbación? Como algo que interviene, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, si quiero proponer un sonido, tengo que intervenir en un espacio físico, ¿no es cierto?, acá en la mesa. Y esta perturbación va a avanzar y propagarse por un medio material o también se puede propagar por el vacío, dependiendo del tipo de onda. Cuando las ondas necesiten un medio material para propagarse, como por ejemplo el sonido, se van a llamar ondas mecánicas, ¿ya? Porque van a utilizar un medio material. Y las ondas que se pueden propagar por el vacío van a ser las ondas electromagnéticas. Ya principalmente la luz va a ser una de ellas. Vamos a estar hablando más de algunos ejemplos más adelante. Entonces tenemos como característica de las ondas, habíamos señalado, ¿no es cierto?, que era una perturbación. Aquí tenemos algunos ejemplos que incluso podemos señalar como una onda cuando estamos tocando la superficie del agua. También, ¿no es cierto?, ustedes pueden verlo más claramente cuando lanzan una piedra a un río, a un estanque, pueden ver, ¿no es cierto?, que se propaga a donde cayó la piedra, ¿no es cierto?, se empieza a propagar una onda como unas pequeñas olitas. Estas son las ondas que se propagan, ¿no es cierto?, por la perturbación que fue la piedra lanzada al agua. Y ese punto, ¿no es cierto?, se considera como el foco. ¿Ya? El foco en donde se genera esa perturbación. Al propagarse, las ondas producen vibraciones en distintas partículas del medio y así se van desplazando. Eso permite, ¿no es cierto?, transportar la energía que genera, ¿no es cierto?, en el foco. Pero no se transporta materia. Ya más que nada es la energía la que se va movilizando.
en estas ondas. También tenemos, ¿no es cierto?, este trabajador ahí que está con este taladro percutor, que son para romper los cementos, ¿no es cierto? También va a estar generando una onda acá, va a estar generando un foco y también se van a estar agrietando ahí el cemento gracias a esta perturbación. Además, ¿no es cierto?, de generar el sonido que genera, ¿no es cierto?, y también, ¿no es cierto?, las vibraciones que puede estar generando del piso. Entonces, eso principalmente con respecto a la definición de las ondas, ¿ya? De aquí vamos a empezar a señalar principalmente, ¿no es cierto?, en qué es lo que se clasifican las ondas, para así poder señalar algunos ejemplos de ondas y tratar de poder clasificarlos en estos tipos de clasificación de ondas, ¿ya? Entonces vamos a tener una primera clasificación de las ondas, que es según su naturaleza. Como ya lo habíamos mencionado, según su naturaleza, las ondas pueden ser mecánicas o electromagnéticas. Ya nos vamos a ir directo a ese PPT. ¿Qué significa que las ondas sean mecánicas? Que necesitan un medio físico material para propagarse. Por ejemplo, ¿no es cierto?, una onda que es propagada en una cuerda, en donde yo voy a estar moviendo una cuerda, ¿ya? Y la cuerda va a ser la onda, el medio material es la cuerda. O un resorte, también, ¿no es cierto?, el medio material va a ser el resorte. También se señala el sonido. ¿El sonido se propaga por un medio material o no? ¿Por qué el sonido utiliza cables? Estos audífonos que tienen, ¿no es cierto?, tienen cables en su interior y necesitan un medio material, el sonido, ¿no es cierto?, para propagarse. ¿Ya? Se me lo estaba diciendo, ¿no? Estoy diciendo que el sonido, ¿no es cierto?, necesita este medio material ¿y por qué nosotros escuchamos acá, ¿no es cierto?, si no vemos un medio material? Pero, ¿no es cierto?, el aire tiene átomos en su composición, solo que no lo podemos ver, ¿no es cierto? Pero existen átomos que van a estar transportando, ¿no es cierto?, el sonido. ¿Cómo? Claro, es que las nubes se pueden ver porque se acumulan así y generan una visibilidad como el agua. Sí, pero regresa el vapor de agua, es como si pasáis por... Cuando estáis hirviendo el agua, bueno, ahí está más caliente, pero es el vapor de ahí. Cuando salís de la ducha ahí, está todo lleno de nubes. No sé qué tan caliente estarán las nubes. ¿Las nubes? Yo cuando viajé en avión y pasé por las nubes, sentí que la temperatura estaba más helada. ¿Más helado? Sí, bueno. Ahí tengo una... Tiene que ver ahí que las temperaturas... Está frío alrededor, pero las nubes están más tibias y por eso se agrupan. Por eso se juntan. Yo, cuando fui a Chiloé. Yo fui a España. Y a Francia. Ya, sigamos. No, perdón. Ya. Y también van a existir ondas electromagnéticas, las cuales estas se pueden propagar también por medios materiales, pero también se pueden propagar por el vacío. ¿Ya? O sea, por donde no existan medios materiales, como puede ser algo físico, ¿no es cierto?, sólido, o algo gaseoso. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, es la luz, ¿no es cierto?, proveniente del sol, podemos señalar, ¿no es cierto?, que viaja en el vacío.
una luz que no se puede ver por los ojos, pero sí con una lentilla especial en la cámara. Eso depende, ¿no es cierto?, de lo que vamos a estar hablando igual, de la longitud de la onda. ¿Ya? Hay longitudes de onda que no son... Claro, que no son aptas para nosotros. Lo mismo que los sonidos, también hay sonidos que nosotros no podemos percibir porque nuestros órganos no están adecuados para ello. Ya nosotros vamos a estar hablando, yo creo que en unas diapositivas, o sea, en unas clases siguientes, vamos a tener una clase en particular del sonido y en particular de la luz, ya para poder explicar estos fenómenos, ¿no es cierto?, de algunos fenómenos de la luz y del sonido, ¿ya? Como por ejemplo, ¿no es cierto?, algunos fenómenos de la luz son los eclipses también, algunos fenómenos también de las ondas mecánicas son los sismos. Entonces también vamos a tener unas clases más de cosas más prácticas, ¿ya? Que podemos hablar de estas ondas y cómo se manifiestan en nuestra vida cotidiana. También vamos a señalar, ¿no es cierto?, como ondas electromagnéticas a las ondas de radio, que son, ¿no es cierto?, estas que nos permiten poder sintonizar algún canal de radio, ¿no es cierto?, alguna frecuencia. Y estas también se propagan en el vacío. Claro. Entonces, ¿qué nos falta ver acá? No, vamos a volver al mapa conceptual. Porque ya vimos, ¿no es cierto?, la clasificación de las ondas según la naturaleza. Ahora vamos a ver según la dirección de la vibración de las partículas del medio. Según la dirección de vibración de las partículas del medio. Aquí hay un error, ¿no es cierto?, porque es transversales y longitudinales. Ya se nos pasó aquí este concepto. Pero está en el PPT bien, ya solamente en el mapa conceptual estaba un poquito equivocado, se repitió el concepto. ¿Cómo? ¿Por qué se queda en error? Que eran transversales y longitudinales estos tipos de dirección, de propagación. ¿Ya? Y aquí decía transversal y transversal. Entonces, ¿qué significa que sean transversales? ¿Ya? Que las transversales dice que la vibración se produce en forma perpendicular. ¿Qué significa que sea perpendicular? Este concepto de perpendicular es de matemáticas más que de ciencias. ¿Alguien sabe qué significa que sea perpendicular? No. Significa, ¿no es cierto?, cuando hablamos de perpendicular, cuando hablamos de que a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Que cuando algo choca con otra cosa, este choque, este foco, ¿no es cierto?, o esta onda, se va a estar produciendo 90 grados, se va a formar un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto?, entre estas dos intersecciones. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando lanzamos una piedra a un estanque, esta va a caer, ¿no es cierto?, en dirección perpendicular, hacia abajo, y va a producir una onda horizontal. Por lo tanto, cae hacia abajo y la onda se produce transversal. Por eso, ¿no es cierto?, es este concepto de perpendicular. Siempre se refiere a este concepto en matemática cuando se forma un ángulo de 90 grados entre dos lados, ¿no es cierto? En este caso igual, ya también tenemos, por ejemplo, si movemos una cuerda en esta dirección, ya, y se propaga así, vamos a estar hablando de una onda transversal, ¿no es cierto? Porque la onda se produce en esta dirección, pero se propaga hacia adelante, ¿ya? Y cuando lanzamos una piedra en un charco, también cae, ¿no es cierto? Y se propaga de forma horizontal. Cae vertical, pero se propaga de forma horizontal. O sea, es transversal. Se forma un ángulo de 90 grados entre la producción de la onda y cómo se propaga la dirección de esta onda. No, ¿Este polerón? no podemos hablar nada.
por protocolo. Sí, bueno. Falta poquito. No, sí, pero no. Y por otro lado, ¿no es cierto? Este era el error que faltaba en el mapa conceptual, ondas longitudinales, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? En las transversales se forma un ángulo perpendicular y en las longitudinales va en la misma dirección de donde se produce la onda. Esto es un ejemplo de los resortes. Ya los resortes, ¿no es cierto? ¿Qué características tienen los resortes? Están como en la misma dirección las ondas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a expandir, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si expando un resorte? Después se comprime. O todo lo contrario, si lo comprimo, después se expande y se va a estar produciendo esta onda en la misma dirección, ¿no es cierto?, en la cual yo esté generando una fuerza. ¿Ya? Ese es un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo se propaga esta onda en forma longitudinal. También se señala que el sonido se transmite en forma longitudinal, ¿ya? Por eso, ¿no es cierto?, a veces es más fácil, o sea, ¿cómo puedo señalarlo? Que a veces, ¿no es cierto?, el sonido se va tapando un poquito, ¿ya? Igual puede generar, ¿no es cierto?, este eco, pero también va en una dirección. Ya se pueden dar cuenta de eso a veces en unos parlantes que tienen un puro parlante, ¿no es cierto?, y tira mucho más sonido en esa dirección. Los buffers estos chiquititos. También, pues, los buffers tienen más especialización. Grande y chico. Claro. Y se propagan, ¿no es cierto?, en esa dirección. Ya por eso son longitudinales, las ondas de sonido. Entonces, poder diferenciar entre transversal y longitudinal tiene que ver, ¿no es cierto?, con la dirección y la propagación de la onda. Y vamos a volver al mapa conceptual. Y también, ¿no es cierto?, hay que estar viendo el sentido en el cual se propagan estas ondas. Y pueden ser viajeras o estacionarias. ¿Qué significa que sean viajeras? Que solamente se propagan en un solo sentido. Ejemplo de ello, ¿no es cierto?, puede ser una cuerda que vamos a tener, ¿no es cierto?, Una luz de linterna. que se propaga en este solo sentido. Una luz de linterna, o un láser. Un láser. Un láser, ¿no es cierto?, se va a propagar en un solo sentido. Sí, o sea, pero si la puta donde esté, pues la luz de otro lado. Claro, mira, a continuación vamos a ver un concepto también que tiene que ver con las dimensiones en las cuales se propaga. ¿Ya? Pero después de este. Y también, ¿sí? Si alguien apunta luz a un espejo y el espejo refleja la luz a otro espejo y se golpea la luz, ¿qué podría formar? ¿Se podría qué? Generar luz infinita con eso. Para botarle una luz a un espejo que se pegue con otro espejo inicial. Pero generar luz infinita al final es que la luz es una manifestación, ¿no es cierto?, de la energía. Entonces, no va a estar generando energía, va a estar generando, o sea, va a estar manteniendo la luz ahí. No, no se va a generar. Se puede hacer eso, ¿verdad? ¿O no? Pero La luz del bote y los mismos espejos cada rato sin necesidad de una linterna. O algo que no necesita la luz, po, necesita cierto de alguna luz. Ah, ya. Sí, porque si no, más que nada va a estar reflejando el espejo, no. Si no hay luz. Ya. Entonces, viajeras se propagan en un solo sentido y estacionaria es cuando vamos a tener que la onda se devuelve, que rebota. ¿Ya? Por lo tanto, se van a tener, o sea, se va a propagar, ¿no es cierto?, en sentido contrario también. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, aquí una cuerda que va a estar generando, ¿no es cierto?, tanto un valle como un monte, y aquí van a aparecer algunos conceptos que vamos a revisar en la clase siguiente, ya porque lo vamos a tener que relacionar con los cálculos
en la cantidad de ondas, ¿no es cierto? Vamos a tener algunos conceptos, ¿no es cierto? Como el periodo, la frecuencia y la longitud de la onda, ¿no es cierto? Que también se las mencioné recién. Ya, esto no aparecía en el mapa conceptual. Dice, según el número de ondas, estas se clasifican, ¿no es cierto?, en pulso, que cuando solo es una onda. ¿Ya? Esto más se hace con una cuerda. ¿No es cierto? Si han tenido la posibilidad de jugar a la cuerda, ahí cuando usted hace un pulso, usted mueve solamente una vez la cuerda y se va a mover una vez y ese pulso se va a mantener, ¿no es cierto?, y después va a caer. En cambio, si usted hace repetidas veces este movimiento, va a generar varias ondas, ¿no es cierto? Y se va a denominar un tren de ondas cuando se generan más de una perturbación, ¿no es cierto? O esta generación de la onda. ¿Sería como las olas del mar? ¿Cómo? ¿Como las olas del mar? Las olas, es que las olas serían como un tren de ondas, ¿no es cierto? Porque son continuas, la mayoría de las veces. A veces no. A veces están los surfistas ahí. De una manera podemos crear los colores de la luz. Eso tiene que ver con la longitud de la onda, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver cuando lo veamos la luz. Ahorita un poco de líquido en la mesa y con esto se refleja la luz hace que se pueden ver los colores de la iluminación. Como lo que se ve parecido en el data, ¿no? Lo que se ve como en el data, ¿no? Sí, como lo que se ve como en el data cuando la punta con un celular. Ah, ya. Con la luz. Entonces, y también nos faltó señalar, ¿no es cierto?, esta clasificación que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las dimensiones que se pueda estar propagando la onda. ¿Ya? Van a haber ondas unidimensionales, quiere decir, ¿no es cierto?, que se van a estar propagando en una dimensión. Por ejemplo, ¿no es cierto?, van a ser las cuerdas o los resortes que se van a propagar, ¿no es cierto?, por la cuerda o por el resorte respectivamente. También vamos a tener las ondas bidimensionales que se van a propagar, ¿no es cierto?, en dos dimensiones. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo, o sea, en la imagen, se muestra cuáles son las dimensiones horizontal en el agua y también vertical, ¿no es cierto?, aquí cuando se generan estas gotas hacia arriba, ya por la piedra, ¿no es cierto?, que cayó. Entonces se generan dos dimensiones. Y también en tres dimensiones, tridimensional, por ejemplo, ¿no es cierto?, el sonido, que va a viajar, ¿no es cierto?, en todo este ambiente. También la luz puede estar viajando en las tres dimensiones. No sé, pero eso no. Sí. Chiquillo. Chiquillo. ¿Está temblando? No, pero... Está temblando fuerte. Sí, tranquilo. Hola. ¿Tembló? No, pero ya pasó ya. Calma. Yo estoy bien, pero Sí, no, que si era más fuerte hay que salir. no sé si nada. Ya, joven. Están con los audífonos, los chiquillos van a... No lo tenía abajo. No, si fue una crujía Sí, fuerte. sí, puede ser nomás. Todo bien. Ya, vamos por la casa. Qué chico, continuamos no, eso fue todo. Ya. Entonces, bueno, justamente terminamos ahí con la parte de esta clasificación, ya que vimos varias clasificaciones. La onda. Claro, las ondas sísmicas son una onda mecánica. Cuando salgamos, porque quiero ir a ver una cosa que tengo que ver acá. Para Sí, que los condicionamientos como por acá, por la plaza. Sí, temprano. temprano todavía, cierran más tarde. Cierran a las 7. ¿Cuándo pasamos a fase 4? El martes. miércoles jueves. Ya, no, Ya, entonces vimos hartas clasificaciones, ¿no es cierto, chiquillos? Como les decía, y la idea era tratar de poder ir entendiendo estos conceptos y poder ir identificando algunas ondas, ¿no es cierto? Tratar de clasificarlas según estos conceptos que vimos, ¿no es cierto? De hecho,
los ejercicios que vienen a continuación están tratando de reforzar, ¿no es cierto?, esta clasificación. Entonces, son las 5, vamos a presentarles estas actividades y los vamos a dejar trabajando un ratito, ¿ya? Y después vamos a revisarlas en conjunto, ¿ya? Es esta de acá, ¿no es cierto?, dice, marque la alternativa correcta, ¿no es cierto?, de estas dos preguntitas. Con respecto a las ondas mecánicas, ¿ya? Con respecto a las ondas mecánicas, estas pueden ser transversales y longitudinales. ¿Qué significa que sean transversales o longitudinales? Se propagan en el vacío, las ondas mecánicas se propagan en el vacío, un medio material. Letra C, son siempre transversales. Ahí se contrapone con esta, ¿no es cierto? Letra D, son siempre longitudinales. O letra E, son siempre reflejadas en una superficie. Número 2. ¿Cuál de las siguientes pares de ondas X e Y son ondas mecánicas? ¿Ya? O sea que X e Y son ondas mecánicas. ¿En cuál de las alternativas ambas van a ser ondas mecánicas? ¿Ah? Ahí aparecen ejemplos. La sonora o la luz, microonda o sísmica, luz o ondas de radio o sísmicas, sísmicas o sonoras. ¿Ya? Entonces, también viene esta actividad, que esta sí yo la encontré un poquito más extensa, ¿ya? Y en donde hay que identificar muchas, o sea, distintas ondas, ya sea la luz, el sonido, la radio, el sismo, la ola en el estadio, una gotera, las cuerdas, los rayos UV, una ola de mar, una onda en la superficie de un lago, las redes Wi-Fi, ¿no es cierto?, que son cosas, ¿no es cierto?, que están en nuestro alrededor. Tratar, ¿no es cierto?, de poder identificar su clasificación. ¿Ya? Es un poquito más compleja esta actividad, pero es posible. Ya de a poquito, ¿no es cierto?, pueden ir realizándola y se puede trabajar. ¿Ya? Con el PPT incluso, ¿no es cierto?, se podrían apoyar bastante en poder realizarla. Hay algunas cosas que no aparecen, por ejemplo, el tema de casos son periódicas, pero eso lo vamos a estar viendo en la próxima clase, ya cuando hablemos de el cálculo de la frecuencia, del periodo, también, ¿ya? Entonces, los dejo pensando primero en estas dos preguntitas, unos 3 minutitos, y después también vamos a trabajar un poquito esta actividad acá en conjunto, ¿ya? Vamos a trabajarlo revisando un poquito también el PPT. Eso, chiquillos, lo que viene a continuación, que son más que nada las características de las ondas, ¿ya? Algunos conceptos más de cálculo, como el periodo y la frecuencia, lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? También está la pregunta esencial, está muy relacionado con lo que vamos a ver en la próxima clase, así que solamente se la voy a mostrar, ¿ya? No la hagan todavía porque no alcanzamos a revisar hoy día ese contenido. Pero, ¿no es cierto?, la próxima clase lo vamos a revisar y les voy a dar tiempo en la clase para que la puedan hacer, ¿ya? Entonces, volvemos, ¿no es cierto?, entonces a las preguntitas y unos 3 minutitos para que la puedan pensar bien.
Recuerden que estas preguntas no son parte de Parte la evaluación, solamente son complementarias. ¿Ah? ¿Cómo lo tengo que hacer para responderla? No, respóndala ahí en el cuaderno, puede responderla, o si no, en el mismo apunte, ¿no es cierto? Claro, si no se les ve. Ahora la... Ahí sí. Ahí sí. Ya, chiquillos. Entonces, en la número 1, ¿qué respondieron? Dice, las ondas mecánicas pueden ser transversales y longitudinales, se propagan en el vacío, son siempre transversales,
son siempre longitudinales o son siempre reflejadas en una superficie. ¿Quién se la juega por alguna respuesta? ¿Qué son las ondas mecánicas? Un poquito recordando, ¿no es cierto? ¿Qué anotamos de acá de las ondas mecánicas? ¿Cuál es su principal característica? Que se propagan en medios materiales, ¿no es cierto? Se propagan en medios materiales. El resorte, el sonido, ¿no es cierto?, pueden estar generando ondas mecánicas. ¿Qué significa que sean transversales o longitudinales? ¿Ya? Transversales, que se va a estar formando, ¿no es cierto?, un ángulo de 90 grados entre la forma de generar la onda y cómo se propaga. Y longitudinales cuando se generan en forma paralela, ¿no es cierto?, de la dirección de propagación. Ya cuando la vibración de la onda se genera en forma paralela a la dirección de propagación. Entonces, esos conceptos, ¿no es cierto?, están relacionados. Un resorte puede ser, ¿no es cierto?, tanto longitudinal como transversal, ¿no es cierto? Puede ser de las dos formas, como está señalado acá, pero la principal característica, ¿no es cierto?, de las ondas mecánicas es que se genera, ¿no es cierto?, en un medio material, ¿ya? Y esto es lo que está diciendo un poco acá, ya que se van a estar generando en una superficie, en un medio material. Así que vamos a considerar más correcta la letra E, ¿ya? Porque, ¿no es cierto?, no se propagan en el vacío, sino que se propagan en un medio físico, en una superficie, ya sea, ¿no es cierto?, en el aire, en el agua, en un medio sólido, como una cuerda, un resorte. Y la número 2 dice, ¿cuál de los siguientes pares de ondas, X e Y, se asocia correctamente a una onda mecánica? ¿Ya? Entonces, vimos acá recién que las ondas mecánicas van a ser las que se propagan en un medio material, como por ejemplo un resorte, un sonido. ¿Cuáles no son ondas mecánicas? La luz y las ondas de radio. Aquí nos está diciendo el PPT que la luz y las ondas de radio son electromagnéticas. Por lo tanto, ¿cuál descartamos? La A no es porque está la luz, ¿no es cierto? La C tampoco es porque está la radio. La E. La E me dijo, correcto, ¿no es cierto? La E, vamos a tener las ondas sísmicas que se propagan, ¿no es cierto?, por el medio material que va a ser la Tierra. ¿No es cierto? Ahí chocan las placas tectónicas, va a generar esta onda, ¿no es cierto?, y se van a estar propagando en la Tierra, e incluso, ¿no es cierto?, pueden estar generando tsunamis si son generadas, ¿no es cierto?, debajo del mar. Y también las ondas sonoras, ¿no es cierto?, se van a propagar por los distintos átomos, también por los cables, ¿no es cierto?, de nuestros audífonos, ¿ya? Bueno, ahora hay con Bluetooth, pero esa es otra tecnología. Pero también, ¿no es cierto?, se propagan a través de ondas mecánicas. Entonces también sería la letra E. No la puedo marcar, a ver, ¿cómo la puedo marcar? La vamos a subrayar con esta. Ahí está, clarita la letra E. A ver, ahí. Ya, la letra E, ¿no es cierto?, como dijo ahí. No alcancé a ver quién respondió. Adriana. Adriana. Muy bien. Entonces,
Nos queda tiempo aún y más que nada, chiquillos, en vez de seguir hablando de materia, vamos a tratar de realizar esta actividad, ¿no es cierto?, con la clasificación de las distintas ondas, ¿ya? Vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito esto. Y vamos a buscar también algún símbolo que ingresar para poder marcar esto. Insert. A ver. Formas. Una X, no hay una X. Una flecha, pero. Cualquier cosa, no tengo eso. Una estrella. Una estrella. Ya. Entonces, la luz, ¿qué tipo de onda sería? ¿Mecánica o electromagnética, según lo que vimos recién? ¿Ya? Acá, ¿no es cierto?, tenemos que la luz, ¿no es cierto?, es electromagnética, porque se puede propagar en el vacío, ¿no es cierto? Y eso significa, por ejemplo, ¿no es cierto?, podemos dar que el Sol se propaga en el vacío, ¿no es cierto?, que es el universo, el espacio, y puede llegar, ¿no es cierto?, a el sistema solar. Entonces, ¿qué tipo de onda será la luz? ¿Transversal o longitudinal? Tenemos señalado acá. Ya, no tenemos escrito aquí nomás, pero la luz, ¿no es cierto?, se va a estar generando en forma... A ver, pensemos. Se genera la luz de un... El ejemplo que no salía. ¿Ah? El ejemplo que salió anterior. El sonido es longitudinal. No lo da como ejemplos la luz. ¿Ya? Lo que yo me acuerdo, ¿no es cierto?, de que vamos a ver la luz las próximas clases, es que viaja en línea recta, ¿no es cierto? Tiene esta característica de viajar en línea recta, así que yo creo que sería longitudinal. ¿Ya? A ver si me resulta. Ya. ¿La luz se propaga en una dirección o tiene ida y vuelta? Depende del reflejo. Depende, ¿no es cierto?, si hay un espejo. No considerando un espejo, ¿no es cierto? Sin considerar que hay un espejo, la luz, ¿no es cierto?, va a ser viajera principalmente. Porque se va a estar propagando en una dirección. A menos que pongamos un espejo, pero eso es unas excepciones. La mayoría de las veces se puede estar absorbiendo la luz. Las dimensiones, ¿no es cierto?, la luz va a ser tridimensional. Al igual que el sonido. Claro, al igual que el sol. Estás inyectando la pierna. Si quieres, anda al baño y vuelve, para que camine un poquito. Acá está, ¿no es cierto? El sonido y la luz son tridimensionales. Ya. Entonces, también el sonido mecánico, ¿qué más? Será transversal o longitudinal. Ese sí que aparecía, ¿no es cierto? Es longitudinal. Viajero estacionario, ¿no es cierto?
Podemos señalarlo como estacionario, porque sí se genera, ¿no es cierto?, este rebote leve, como es el eco, ¿no es cierto? Bueno. Y sería, ¿no es cierto?, de nuevo tridimensional. Y así sustantivamente, sucesivamente, ¿no es cierto?, hay que hacer las demás, ¿ya? Tratar de apoyarse, ¿no es cierto?, en estas diapositivas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sismo, ¿no es cierto?, lo sentimos recién, se genera a través de medios mecánicos, ¿no es cierto? Las ondas de radio son electromagnéticas. La ola en el estadio, ¿a qué se refiere la ola en el estadio? Eso cuando hacen así, ¿eh? ¿Y qué será eso? ¿Mecánico o electromagnético? Electromagnético. No, mecánico, Mecánico. porque va pasando por las personas, ¿no es cierto? Y depende de las personas para que se genere esa onda. No, pues depende de las personas. O sea, la ola no funciona si no se levantan las personas. Yo pienso que es electromagnético porque el cerebro manda las señales para... Nada profunda. Sí, electromagnético por la conexión de las neuronas. No se propagan en el vacío. Se propagan ahí por las neuronas. Sí. No, electromagnético se refiere a que se propagan en el vacío. Ya. También, por ejemplo, una gotera va a estar generando, ¿no es cierto?, en un charco, una onda. Las cuerdas, los rayos UV, va a ser la luz. La ola de mar, ¿no es cierto?, también clasificarla. Una de las principales clasificaciones, chiquillos, va a ser el medio, ¿no es cierto?, material o vacío, la dirección, ¿no es cierto?, perpendicular o paralelo, caso se refleja o no, la viajera viaja en un puro sentido, la estacionaria se devuelve, el pulso es una pura onda, la periódica un tren de ondas y las diferentes dimensiones que va a tener esa onda, ¿ya? No es necesario, chiquillos, que lo hagan completo, pero sí puede ser, ¿no es cierto?, un buen ejercicio para unas futuras preguntas, ¿no es cierto?, que puedan tener, ya sean PTU, CIMSE, o también, ¿no es cierto?, si es que les toca la prueba de fin de mes, ¿no es cierto? Vamos a seguir con el mismo formato, ya no sé si le han dicho de los profesores anteriores, pero vamos a seguir en el mismo formato de pregunta esencial, y si no envían las preguntas esenciales van a tener que dar la prueba, ¿no es cierto? Y si es que no enviaron todas las preguntas esenciales van a tener una nota máxima, un 5 o un 4, dependiendo, ¿no es cierto?, de las preguntas que deban. Así que lo principal es que trabajen las preguntas esenciales. Chiquillos, los dejamos pensando aquí esta última parte de la actividad, ¿ya? Y lo otro lo vamos a dejar para la siguiente clase. Ya también pueden haber consultas, ¿no es cierto?, de estos conceptos, ¿no es cierto? Y lo podemos intentar resolver, ¿no es cierto?, entre todos en este tiempo, ¿ya? Pero la idea, ¿no es cierto?, es que lo intenten para que puedan estar ejercitando, ¿no es cierto?, esta clasificación de conceptos. Quedan 5 minutitos, así que los dejamos trabajando en eso. Recuerden que vamos, chiquillos, a entrar la posición, ¿cierto? ¿Hay que entregársela? Sí. Ya, entonces, ahí está la pregunta esencial, ¿no es cierto? Ya la había presentado, pero si la vamos a leer, ¿no es cierto? Dice, calcular la rapidez de propagación de una onda si posee una longitud de 3 metros y una frecuencia de 10 Hz. Ya, bueno, hay conceptos que aún no vemos, pero lo vamos a ver en la próxima clase, como es, ¿no es cierto?, la longitud de la onda, la Profesor, frecuencia. ¿Sí?
Que yo igual había visto la pregunta y en caso que en esa clase no todos entendamos para realizar el ejercicio, la pregunta esencial, ¿cómo lo hacemos? ¿A quién le preguntamos? A mí me tienen que preguntar, yo les voy a dar tiempo en esa Pero clase. a mí me pasó con usted que yo le envié la pregunta y me la revisó después del día acordado y no tuve tiempo como para hacer una corrección o algo así, no sé si me entiende. Ya, pero mira, cuando hagamos las correcciones, ustedes igual van a tener tiempo, tienen 2 días a partir de la corrección para poder enviar la siguiente corrección, ¿ya? Y usen el WhatsApp también ahora, chiquillos, cuando me envíen una pregunta, profe, le mandé la pregunta, avísenme también porque, bueno, a veces los fines de semana uno trata de desconectarse a veces, ¿no es cierto? Pero igual, ¿no es cierto? A veces uno le pega una mirada al teléfono, pero poco. Chiquillo, respecto Pero tenga presente eso, ya no me van a dejar ese atraso de la pregunta esencial, yo lo tengo presente más que nada cuando se pasan del plazo, la corrección, tienen más tiempo para la corrección, ¿ya? Y cuando se pasan del plazo en enviar la respuesta, ahí tienen una penalización porque no envían la respuesta atrasada. Pero en caso de la corrección no hay un atraso por si acaso, ¿ya? chiquillos, respecto a la A pregunta menos que se atrasen mucho. de esta semana, no se apuren todavía en hacerla porque recién la siguiente clase, que es el día mañana. Claro, igual es que no podíamos darle la... Sí, sí, Pues si no, lo íbamos a llenar mucho de materia para sí. hoy día, ¿no? Por lo menos, chiquillos, la pregunta esencial se va a desarrollar con el contenido de la siguiente clase. ¿Ya? Sí, en todo caso, se va a hacer un ejemplo. Hay un ejemplo, este lo voy a hacer yo en clases, y este ejemplo es muy similar a la pregunta esencial, ¿no es cierto? Si miran esta actividad, es muy similar a la pregunta esencial. Entonces, deberían poder, a partir de este ejemplo, poder resolverla. Son los mismos conceptos: número de ciclo, longitud de onda, frecuencia, periodo y velocidad de propagación.